Miguel, pues aquí estamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Para escucharte. Muchas gracias a todos por venir a la Semana Grande del club. Hola, Juan. Donde no podía ser de otra manera que aprovechar que Miguel estaba en Madrid para pedirle que tuviera esta charla, porque aunque Miguel es socio de honor del club, la verdad es que vengo poco. Vienes poco a Madrid y por lo tanto vienes poco al club, ¿no? Estos 2 últimos años no me han dejado ir a ninguna parte, la verdad. No venía porque no quisiera, pero sí que me encanta venir aquí. Oye, Miguel, acabas de llegar de Japón. ¿Qué tal lo has pasado? Bien, teníamos una exposición en Japón. ¿Se oye ahora? Sí. Tenía una exposición en 4 museos. Bueno, yo fui a Tokio para cerrar la exposición, pero antes había estado en los museos de Osaka, de Nagasaki y Mie. Y yo la cerré en Tokio. Y estaba muy bien, había muchísima gente, pero me habían dicho que había mucha gente, pero no pensaba que era una exageración, ¿sabes? Que lo decían para quedar bien y nos sorprendimos mucho de ver tantísima gente. Comentabas que gente muy joven, además, sí, todos ¿no? tenían menos de 30 años, también me pareció curioso. No, nos hemos pasado muy bien. Después no había ningún europeo, ningún blanco, digamos, porque se necesita visa para ir a Japón y es casi imposible de obtener, entonces será un gusto de viaje, sí. Sí. ¿Qué es lo que te gusta de Japón? Me gusta la cultura japonesa, me gusta casi todo, me gusta de Japón. Y también me gusta irme, ¿sabes? Es de estos sitios como Menorca, que está muy bien llegar y está mejor irse. Porque es verdad, el Japón me encanta, pero sería terrible si yo fuera japonés, creo que sería como Mishima o algo así. Sí. Ya habrías dejado de ser. Sí, no hubiera llegado a los 30. Oye, ellos que tienen tanta relación con el papel y a ti que te gusta tanto. Y fui a hacer cerámica y me invitaron a un ceramista ancestral que vive en el campo con un arcilla sin colores, ¿sabes? Solo con arcilla, y fue muy interesante porque le habían dicho que hacía cerámica, entonces me dejó un arcilla, me dijo, haz lo que quieras. Y dije, no, hombre, no, yo no sé hacer nada, si no me haces tú antes algo. Y entonces me dijo, ¿cómo quieres la vasija? Y yo dije, bueno, 70, 80 centímetros. Y me dijo, yo necesito una semana para hacer eso. Y yo dije, pues mi ceramista en Mallorca, mi alfarero, antes de que me despierte ya me ha hecho 20 así. Y me dijo, pues sí que empezamos bien. Y me hizo 3 o 4 y acabamos haciendo algo muy bonito, que ahora veremos si no se rompe en el horno. Pues es un horno de leña muy tradicional, fue una muy buena experiencia. Todo con humo y con la leña. ¿Las pintaste también? No, sin color. El color sabe de la cocción. Sí. Es muy especial. No, estuvo muy bien. Pues compré papel y acuarelas, lo de siempre. Fuimos a muchos izakayas, muchos restaurantes buenísimos y a probar sake bajo los consejos de Pablo que veo por aquí. Sí. Íbamos muy bien recomendados, tenemos buenos, sí, y fue fantástico, sí, un gran viaje. ¿Te inspira como artista Japón? Muchísimos, siempre, cada vez que he ido a Japón siempre ha sido es muy inspirador, ¿verdad? Casi todo me gusta de Japón. Y la manera de la luz, ve cómo trata la luz y esta cosa como entre casi melancólica que tiene también está muy bien. Me gusta mucho el cine japonés también y la literatura. Sí, pintura no sé, no conozco nada que me guste mucho de pintura japonesa, pero me gusta la cerámica, la ilustración, los mangas, esto me encanta, la relación con la imagen que tienen en Japón, esto me gusta mucho. Pero es que la pintura japonesa contemporánea me dice poco, ¿sabes? Pero, ¿quién sabe? Me gusta Gutai mucho. El arte Gutai de los años 50, eso sí me gusta. Hay una obra que es un jabalí que han pasado encima con una pisonadora, ¿sabes? Que me acuerdo que me sobrecogió cuando lo vi. Pues esta pintura tan física, ¿no? De los años 50, tan intensa como Franz Klein, pero a partir de la caligrafía, eso está muy bien, ¿no? Es muy interesante. Y también es la extrañeza, ¿verdad?, lo que nos gusta de Japón, o sea, de no entender nada.
Eso no, es muy agradecido. Sí, creo que si lo entendiera a lo mejor me gustaría menos. Sin duda, ¿no? El misterio que da el no entenderlo, ¿no? Eso es fantástico, sí. Sí. Tú eres un artista que lo que haces tiene mucho que ver con dónde lo haces, ¿no? Y sí, que de hecho escoges sitios sí. para hacer determinadas Es la primera vez que cosas, he trabajado ¿no? en Japón, porque en los años 80 tenía una galería en Japón que se llamaba Akira Ikeda, que era el gran galerista de Japón, pero con la crisis cerraron. Entonces me propuso ir a hacer grabados ahí, y yo dije que no porque estaba viviendo en Madi y me iba era de Gao, donde yo vivía, a Tokio, debían ser los sitios más dispares del mundo, ¿verdad? Yo no podía imaginar nada más distinto que en Tokio de Gao. Era como ir del Polo Norte al trópico, y en plan intelectual, quiero decir. Entonces yo no me apetecía ir además me pagaba por día. Entonces, y eso me parecía atroz y no quise. Entonces, y ahora me sabe mal no haberlo hecho, solo por haber probado de trabajar en estos talleres de madera, ¿verdad? De grabado en madera. Pero quién sabe, lo he hecho en otros lugares. Pero es la primera vez que he trabajado en Japón y fue muy agradable, sí. Pero sí que tiene que ver lo que hago con dónde lo hago. Pero, ¿sabes? De estos últimos tiempos, todo lo que he pintado en París o en Mallorca es muy parecido y por una vez, es casi homogéneo. ¿Y eso a qué se debe? No lo sé, creo porque son cuadros en blanco y negro, bodegones, y creo porque estaba muy concentrado en eso y casi siempre era muy distinto. O a veces son obras que empiezo y acabo como una secuencia. ¿Sabes? Como esta exposición de Madrid está hecha en Kiwayu, en Kenia, en una isla de Kenia, y nunca creo, tal vez no volveré nunca más. Entonces es como algo, como una novela que empieza y acaba ahí, ¿no? Y la técnica se adecua un poco a lo que intento hacer, en fin. Así suele ser. Sí. Hablaba antes con Isabel, me decía lo alegre que ya veía la exposición que inauguras mañana yo no sé si yo pienso en estos términos. Yo estaba bastante jodido por ahí. Yo sé que muy alegre no estaba mucho. Bueno, pero disfrutaste mucho ese viaje, sí, ¿no? porque estaba por debajo del agua todo el día, pero era una forma de exorcizar mis demonios, ¿no? Porque estaba buceando como 6 horas diarias, pintando y leyendo. Casi no tenía contacto con la realidad más que jugando a ping-pong. Es lo único un poco normal que hacía. Todo lo demás era pintar o nadar. Sí. Pero bueno, me fue muy bien, fue una buena terapia. Sí, es verdad, yo creo que Isabel tiene razón, que el resultado es una exposición con colores muy alegres y con un ambiente también muy... Sí, pero yo no sé, nunca lo veo como que tenga colores, no lo veo como algo forzosamente alegre, ¿sabes? Al contrario. Ahora mismo estoy más bien contento y mis cuadros son grises, negros. O sea que es una nunca es tan fácil. Por llevar la contraria, ¿no? Sí, para llevar la contraria será, sí. O con efecto retardado, ¿no? La tristeza de antes sabe ahora, o quién sabe. Sí, quizás estos últimos 2 años que has estado mucho más en Mallorca, ¿no? Sí. Y que son los años de la pandemia. Me acuerdo un día que me comentabas que para ti cambiaba poco la vida, ¿no? Que para metido mí en tu casa... Sí, es lo que mi estado natural es el confinamiento. Sí, casi no, pues es decir, era muy triste ver lo mal que eso pasaba a la gente, ¿verdad? Y lo duro que fue, pero para mí era un regalo del cielo, sin galerías, sin presión. Menos ¿sabes? vosotras. Bueno, perdonad. Pero ¿sabes? Sin nadie llamando a la puerta y todo el día para pintar eso, para mí es el paraíso. Sí, es verdad, es así. Es que pocas veces pasa, ¿sabes? En estos dos años has trabajado muy intensamente la cerámica, quizá también, más de estos 2 años, ¿no? Pero... Sí, he pintado mucho, pero la cerámica llevo tiempo y ahora hacemos cerámicas muy grandes, las que uno son penetrables, digamos, que son tamaño casi como arquitectura. Son como cerámicas ampliadas que puedes, como si fueran cuevas portables, ¿no? Y venía un poco claro, yo empecé a hacer cerámica metiendo la mano en la vasija, ¿verdad? Trabajando un poco por dentro, por fuera, y entonces enseguida intuí que era una forma de pintura, la cerámica, y que se puede hacer escultura, pero sobre todo que es una forma de un fresco que no necesita una arquitectura
preliminar que se aguanta por sí mismo, ¿verdad? Es fondo y es soporte y pintura a la vez. Entonces hice hace 20 años, creo, esta obra de la Catedral de Palma, ¿verdad? Que es como una piel de arcilla que se adapta como... Bueno, entonces yo después pensé que puedo incluso prescindir de las paredes, que podría montar esto como un edificio, como una... Entonces empecé a trabajar primero haciendo vasijas bastante grandes, las que podía entrar dentro, y me gustaba mucho esta sensación de trabajar de dentro hasta afuera, ¿verdad? Empujando. Tenía algo un poco de prenatal casi, ¿no? De estar dentro de una especie de... Claro, la arcilla fresca es muy sensible. Hay un poema de Dylan Thomas que habla de sus sensaciones antes de nacer y habla de las paredes de la placenta como delgado como hueso de jilguero, dice. En el caso de la cerámica es un poquito más grueso, pero tienes esta sensación de estar y que con nada se rompe y estás fuera, ¿no? Entonces, esto lo he hecho muchas veces, que me meto dentro como pueda, me meten dentro, puedo ir trabajando desde dentro y después desde fuera, ¿no? Y es una sensación muy especial estar dentro de una gran vasija blanda. Y entonces, claro, fui ampliando esto hasta conseguir hacer paredes enteras, ¿no? En eso estamos ahora. Ahora son como cuevas transportables, es decir, que puedes tener esta sensación de estar dentro como un cuadro que... Yo creo que es un antiguo sueño de pintor, que pintar un cuadro que puedes estar dentro. Como hizo Giotto con la capilla Scrovieni, que diseñó el lugar como si fuera un cómic que ocupa todo, ¿verdad? Creo que todos los pintores hemos pensado eso alguna vez, en forma de capilla o en forma de un cuadro que absorba... Bueno, y entonces la cerámica me permite hacer eso. Entonces, por suerte son encargos para lugares específicos, entonces en eso estamos. Lleva un poco de retraso porque con el problema de penuria de materiales, mis hornos gigantes no llegan, pero casi estamos a punto de empezar con eso. Sí. ¿Cuántos años hace que compraste la fábrica de ladrillos? La alfarería. 8 o 10 años. 15 años. 15 años. Sí, algo así. Pero antes trabajaba en Vietes, Sumar, he trabajado en bastantes sitios. Empecé a hacer cerámica en Madi, con los Dogon. Las mujeres Dogon, porque en Madi la cerámica, la arcilla lo hacen mujeres siempre. Y los hombres hacen sastrería, tejido. Entonces, y cuando los hombres me veían manipular la arcilla, se reían porque es un trabajo específicamente de mujeres, ¿sabes? Sí. Y es muy sexista, Madi. Entonces me enseñaron estas mujeres, me enseñaron bastante bien. Yo me acuerdo todavía de los nombres en Dogon de cada color, pero me enseñaron a recoger la arcilla, a fabricarla, a fermentarla, a mezclar, bueno, todo el trabajo preliminar, que hay más trabajo preliminar que modelar, casi lo de menos. Lo difícil es encontrar la arcilla en el campo y prepararla, después mezclarla con boñigas y con cerámica picada, con chamota, y en fin, y después a cocerla, que también es con muy poca leña, en fin, así fue un buen aprendizaje. Pero claro, yo he aprendido una técnica de neolítico, casi literalmente, ¿sabes? Los colores y la forma de cocer es la cerámica que se hacían aquí en el mundo preibérico, algo así. Y para mí, después ir a una alfarería en Europa fue como avanzar hasta el siglo XIX de repente. Pero porque las alfarerías en Mallorca eran como el siglo XIX, con hornos de leña, con el torno a pie, a mano, bueno, así. Y después ya fui un paso más, pues tener electricidad y una bombilla y esas cosas. Entonces, de ahí estoy. Ahora estoy en el siglo XX-XXI. O sea que hemos mejorado, hemos avanzado. Pero sí, para mí es como una buena combinación con el taller de pintar. Es que me encanta cada día decidir si voy a la arcilla o a la pintura. ¿Eso lo decides por la mañana? Suelo decidir, me encanta el privilegio de decidirlo en el momento, de no saber lo que voy a hacer al día siguiente. Eso es un gusto. Aunque me imagino que hay piezas con las que te pones que te exigen una continuidad, ¿no? Y muchas veces vuelvo del taller de cerámica y me pongo a pintar, casi siempre es así, es decir, no. Pero bueno, me gusta poderlo decir en el momento. Pero sí, es muy laborioso la cerámica y se rompe mucho, destruye mucho y es todo Sí, pero paso muchas horas ahí, me lo paso muy bien. Luego tú aprovechas mucho, ¿no? Porque cuando compraste este taller, ese horno de leña que dices, empezaste a hacer cuadros ahumados, ¿no? Sí, bueno, los cuadros antes los destruía
y son difíciles de destruir, son como los vampiros, ¿sabes? Que son malos de matar, ¿no? Entonces los cuadros, son míos sobre todo, son espesos. Entonces pensé, claro, quemarlos, que siempre es un buen sistema, pero antes de quemarlos los meto en la chimenea y ahumados y intento ver una última chance de que sean... a veces es como unas... Se vuelven negros, después rascando a veces se transforman en algo interesante. Y si no, los quemamos y es combustible, que también está bien. Porque las alfarerías han sido tradicionalmente sitios para desprenderse de documentos, de cosas que hay que hacer desaparecer. Y claro, para desaparecer cuadros es perfecto. Uno no puede arrepentirse, sino cuando ya está. Pero es muy bonito ver los cuadros quemándose en el horno. Es algo muy espectacular. En un segundo, ¡puff! Pero aquella alfarería ha sido muy importante porque te ha impulsado mucho a trabajar con cerámica. Probablemente si no lo hubieras. Antes tenía espacios más bien pequeños. En esta alfarería pude considerar cosas mucho más grandes. Pero lo de la Catedral de Palma lo hicimos en Italia. En Italia, antes de tener esta alfarería. Pero yo me acuerdo que decía, lo hablé con bastante gente, con ceramistas en Francia, en Suiza y en Portugal. Y todos me decían que no se podía hacer. Yo les decía, quiero hacer una pared de 300 metros cuadrados de un solo pedazo. Y todos me decían, eso no se puede hacer. Y solo encontré este ceramista de la Costiera Amalfitana, Vincenzo Santroiedo, que me dijo, déjame que me lo piense unos cuantos días. Y después me dijo, hicimos pruebas. Primero, se encontraba a 45 grados. No, fue admirable cómo conseguimos encontrar la técnica. Él llegó a pensar hasta en cámaras antigravitatorias, fíjate tú, porque se derrumbaba todo lo que hacía durante mucho tiempo, todo lo que hacíamos se iba cayendo, claro, por su peso, ¿no? Y entonces ya alquilamos un sitio gigantesco para hacer, claro, porque tuvimos que poner a 45 grados las paredes de la capilla de la catedral, entonces ocupaban miles de metros. Y después por eso pensé, necesito un espacio grande, ¿no? Pero ahora tengo 2 alfarerías, o sea que se ha ido ampliando todo mi negocio de arcilla. Bueno, con el tamaño que has ido ampliando también, la obra, ¿no? Sí, para mí es como ir a hacer footing, ¿sabes? Lo de la arcilla. Es un calentamiento para los cuadros. Sí. O sea, esa parte física te relaja, por decirlo. Y ahí además te quitas todos los demonios, ¿no? Porque se trabaja puñetazos. Es muy parecido a la carne. El sonido y todo de la arcilla es como el sonido de la piel. Entonces tiene algo muy físico y muy sexual, es evidente. Entonces es un buen... La pintura es mucho más física, pero también es muy intelectual. Entonces me gusta mucho esta parte tan accidental que tiene la arcilla. Y nunca sabes lo que saldrá del horno. Uno siempre piensa que saldrá mejor, pero pero eso es como una... Pero es bonito de pensar, después ya se me olvida, ¿sabes? Cuando sale del horno se me olvidó ya lo que había metido dentro. Pero siempre hay esta especie de vela que pones de los santos para ver si sale algo bueno de ahí. Sí, es un trabajo muy de creer, ¿no? De esperar que algo va a pasar. Pintando es lo que hay y nunca mejora, suele empeorar. Y la emoción que presuponemos que da la pintura también la da la cerámica. Para mí es lo mismo, son técnicas de lo mismo. Yo siempre pensé que, por ejemplo, Fontana o Picasso o Miró, que eran grandes artistas que trabajaron mucho la cerámica, se dieron cuenta que era la misma actividad, ¿sabes? Por eso no es un arte menor en absoluto. Yo tengo un poco la ventaja de que empecé muy pronto a hacer cerámica. Miró o Picasso empezaron bastante mayores, yo empecé bastante pronto. Pero creo que es como una intuición. Fíjate, Fontana, su material natural era para agujerear y cortar, que era la arcilla, mucho más que la tela o que el papel, ¿verdad? La arcilla era perfecta para su... Sí. Y yo creo que en general todas las metamorfosis de Picasso en arcilla funcionan muy bien. También tuvo mala suerte de que en madura no eran muy buenos, ¿sabes? Si hubiera trabajado con Artigas, Picasso hubiera hecho maravillas. En fin, Miró tuvo también este señor que era un gran alquimista, Llorenç Artigas, y pudo hacer toda... Pero empezó con 70 años, Miró.
Sí, pero tú has escogido un camino más personal, ¿no? Tú partes de una cerámica muy básica y todo lo demás lo haces tú, ¿no? Bueno, también me gustaba mucho la ironía de heredar una alfarería que era donde se construía el material de construcción para el desastre urbanístico que es la isla de Mallorca. Entonces me gustaba poder transformar esas fábricas de ladrillos en otra cosa, ¿no? Yo empleaba mucho el ladrillo para darle... Claro, hacer ladrillos es como hacer espaguetis, ¿no? Que te saben... Entonces yo los cojo blandos cuando salen de la máquina y los puedo transformar en otras cosas. Hemos hecho también ladrillos gigantes, como de 1 metro cada uno, con que hacemos construcciones. Esto es otro proyecto bastante interesante. Como construcciones de... Bueno, me gustaba esta parte como una herencia del siglo XX mallorquín, ¿no? Que es esta ladrillerías. Porque hay tantas porque se construyó desmesuradamente, claro. Eso es... Sí, y es arcilla del lugar. Eso también me gusta, que es esta relación con, ¿no? con el sitio. Oye, cuéntanos un poco de estos cuadros que haces entre Mallorca y los París. Cuadros, los últimos que estoy pintando son como unos bodegones casi en grisalla, en blanco y negro, diríamos. Y los voy a exponer en septiembre en el Louvre de París y en la Galería Tadeusz Ropac, en Pantin. Es una exposición muy grande. Y son difíciles de explicar. Son cuadros que a veces me parece que revisitan como toda mi obra, pero también es algo muy nuevo para mí. Entonces, no sé, me sorprendió. Llevo 1 año pintando estas cosas y es bastante diferente de lo que pintaba. Pero bueno, siempre tengo la sensación de que vivo en una pura contradicción y con el tiempo veo que van ajustándose las cosas, que no es tan diferente. Pero a primera vista me parecía que no tenía nada que ver con lo que pintaba hace 1 año o 2, ¿no? Bueno, así suele ser. Es mejor eso que estar satisfecho. Y ahí empiezas una serie y hasta donde te da. Hasta donde me lleve. Nunca sé... Pero tampoco lo llamo serie, ¿sabes? Pero veo que hay unos cosas que se parecen más o menos a tener una familia hasta que ya no puedo... Yo siempre hago todo lo posible para salir de eso, ¿sabes? Para hacer otra cosa. Es como una... Yo me acuerdo de los años 70 que mis amigos que iban a las asambleas comunistas me decían que tenía que ser coherente y yo pensaba, yo es que carezco de esta virtud, la coherencia no va conmigo. O este defecto, y yo traía ¿no? una cosa por la mañana y otra completamente distinta por la tarde y pensaba, así no puede salir de ninguna parte. Y los artistas conceptuales me decían, no, coherencia. Y claro, yo pensé, joder, y claro, hasta que pensé, a lo mejor no está, ¿sabes? No está tan mal eso de la incoherencia. Puede hasta tener sentido. Y bueno, llevo años así con esta... Pero sigo teniendo esa inquietud de que parece que no tenga... que cuando hago una cosa me parece que no... out of the blue, como... ¿de dónde sabe esto? Sin embargo, bueno, la forma puede cambiar, aunque es una forma que se reconoce y después como la tuya. gente me dice que se ve que es mío, pero, ¿sabes? Si yo no me... Pero los motivos, tú siempre estás dando vuelta a los temas que te interesan, ¿no? Seguramente, sí. Te interesa la tierra, te interesa el mar, te interesa la comida, bueno, te interesan los animales, en este caso ¿no? me interesa la pintura, pero claro, después hay cosas que me saben más... Para mí es más fácil pintar un pulpo o una gamba que otra cosa. Sí, a veces eso es casi sin pensar, pero más que, ¿sabes? A veces Kleptykov, este filósofo ruso, dice que pintar es nombrar las cosas correctamente. Y creo que lo hemos comentado alguna vez, de que en mis cuadros estos que estoy pintando me gusta que se pueda nombrar cada cosa, ¿sabes? Que no haya ambigüedad. Todo es lo que se ve, ¿sabes? Es el vaso, la mesa, la botella, el zapato, el reloj, la corbata. Pero claro, es a mis ojos así, ¿no? Pero me parece que es una forma de que el lenguaje... en fin, creo que eso da sentido al gesto pictórico y me parece como importante esto en ese momento. Cuando hace un par de años, creo que fue, ¿no? Hicimos en la revista Matador aquel cuaderno que recogía la totalidad de tu obra en la Biblioteca Nacional de Francia. Nombramos cada cosa. Tú te empeñabas, me acuerdo que yo no te entendía, porque decías, pero tenemos que poner los nombres de cada cosa. Hombre, de cada cosa, sí. Y yo decía, ay Dios mío, esto me va a liar un poco la limpieza del tema. Bueno, como naturalmente siempre que quieres hacer una cosa con tu trabajo se acaba haciendo, como tiene lógica, ¿no? Cuando hiciste aquellos pies que le dedicaste tiempo de poner lo que era cada cosa, imágenes, yo me di cuenta la razón que tenías, ¿no? Siempre pienso lo mismo, los artistas tenéis razón y a veces
no os la queremos dar, ¿no? Bueno, espero que varias personas tomen nota de lo que los artistas siempre tenemos razón. Pero es verdad, cuando y hacer una camiseta que los artistas tenemos razón. Bueno, o tenéis, ¿no? Cada siempre, uno lleva la suya, siempre. ¿no? Siempre. No, pero es verdad que tu pintura, cuando te fijas hoy también en tu exposición que estaba viendo antes de Elvira González, cuando tú te fijas lo que hay, la obra gana muchísima profundidad, porque a veces la parte física es tan llamativa que te oculta la narración, ¿no? Para mí es muy importante este hecho de que lo que representa no es ni decorativo ni casual, es lo que quiero que sea, y para mí es importante, claro. En el caso de la Biblioteca Nacional eran 300 metros, una vidriera de 300 metros de arcilla sobre cristal, y después dibujando era muy impulsivo, porque la pintura era muy improvisada, pero cada cosa era una cosa, no había, hasta donde parecía que era una medusa o algo, una sepia, pero cada cosa era algo. Entonces fue bonito el hecho de nombrarlo de nuevo. Y te lo he contado alguna vez, creo, con Camarón de la Isla, vimos una vez, hice una exposición en Sevilla, que eran cuadros que tienen relación con lo que estoy pintando ahora, que eran mesas muy grandes con muchas cosas, como bodegones llenos de cosas, y Camarón lo que hizo fue mirar cada cuadro y nombrar cada cosa. Y decía, una codilla, una gamba, una botella, un paquete, un libro, y lo iba nombrando con una gracia, tenía, ¿sabes cómo? Y estuvo mucho rato nombrando cada cosa y me pareció fantástico. Y pensé, no hay explicación mejor. ¿Qué ibas a decir? Más que, ¿sabes? Sí, es un poco... En estos cuadros, en estos casos, yo hago pintura figurativa, siempre lo he dicho, aunque a veces no lo parezca, pero siempre he hecho eso. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Oye, en Mallorca también es el sitio donde tú preparas los manteles estos fabulosos con mi madre, que haces con tu madre, que en Madrid son importantes, porque aquella exposición que organizamos en el Botánico tuvo muchísimo interés y se vio mucho, ¿no? Sí. Cuando estuvimos juntos, no sé, hace un par de meses, tu madre fuimos a ver a tu madre, ¿te acuerdas? Sí. Estaba con uno que tenía como un tiburón gigante que atravesaba sigue con porque mi madre cumple 96 ahora en una semana y sigue con claro, estos son gigantes, mide como 4 metros, entonces tiene faena todavía y cada vez es un poquito más lenta, pero bueno, no para de trabajar. Es interesante, es una relación curiosa, porque nos hablamos para hablar de qué color tiene que poner el ojo del pulpo, cosas, ¿sabes? Y entonces también no le gusta, si le digo violeta, no ¿sabes? Tiene que tener una cierta lógica. Es una discusión interesante a través del hilo, del bordado. Es curiosa porque mi madre pintaba cuando tenía 20 años, pintaba paisajes y algunos cuadros abstractos muy bonitos, pintó antes de que yo naciera. Y después, cuando yo era muy niño, yo me acuerdo de mi madre pintando el Caballete en casa, y dejó de pintar y me dio las pinturas a mí, ¿sabes? Porque a mí se me daba bien y seguramente porque tenía mucho trabajo en casa y bueno, y no sé, y regaló sus cuadros un poco por aquí y por allá, pero que siempre... Y después intenté regalarle a ella acrílicos o pinturas, ¿sabes? Más nueva, y no quiso pintar nunca más. Me dijo, no, es como si me diera vergüenza, ¿sabes? O algo así. Entonces volvió a pintar a través de estos bordados, que empezó un poco como todas las mujeres de Mallorca hacían estos bordados para cortinas y para ajuares, ¿no? Para los nietos y para en fin. Y entonces mi madre bordó mis iniciales en la cama. Y entonces las bordó con unas letras que parecían unas letras góticas terribles. Y yo dije, joder, qué cosa más fea, ¿no? Parece la Banca Marca al revés, ¿no? MB. Y entonces hagamos una cosa más ligera. Entonces yo me dibujé las letras y ella bordó encima y quedaba un poco... Entonces ya empecé un dibujito y después ella hizo uno muy bonito con dibujos suyos de pescados, que es precioso, y después empecé yo a hacer dibujos en papel. Bueno, y así fuimos creando y es una forma divertida como yo estoy casi siempre en África o en París, y mi madre tenía esta ventaja de que nunca se preocupaba mucho. Una vez en Madrid hubo la revolución del 91, un golpe de Estado, y yo estaba por ahí en Piragua,
y no podía volver ni llamar porque no había ni teléfono ni forma de comunicarme. Y mi madre dijo a todo el mundo, no hay que pasar pena por Miquel, que está bien y ya se ¿sabes? Entonces siempre he tenido esta y esto es una suerte. Esa confianza en ti, esa confianza, ¿no? Sí. Porque cuando yo era muy joven y no sabía, yo pensaba, ¿cómo me voy a ganar la vida yo? Porque no sé hacer nada. Y pensaba, ¿qué haré? No puedo ni hacer la mili, vaya, no tengo ni... Y sin coherencia, ¿eh? Y sin coherencia, y sin muchas otras cosas que no voy a decir aquí. La lista de carencias es enorme. No, pero mi madre siempre dijo, ay, yo nunca he pasado, nunca me preocupo, siempre estoy yo que te iba a decir que te desenvolverías muy... ¿Sabes? Entonces eso ayuda. Ahora ya, claro. Entonces esto de los bordados ha sido una forma de mantener una conversación a distancia, ¿no? Porque los bordados yo sé que me van a durar. Entonces yo hago un dibujo para que me dure el tiempo que sé que más o menos sé que va a tardar en bordar. Entonces hago un dibujo para 3 meses o para 4 o para 6. Y también sé que no se va a morir hasta que lo acabe. Entonces es una forma de mantener este juego con... Bueno, es una cosa muy poética, ¿no? Sí, tiene su gracia. Y claro, ahora ya son 96 y también trabajo más despacio. Entonces, a ver, queda bastante tela por bordar. Sí, no está mal, ¿no? Vale. Otra cosa que haces muy bien son todos tus acuarelas, ¿no? Tus guasos sobre esos papeles. Quiero decir que es otro fundamento de tu trabajo, ¿no? Bueno, sí, en papel y cuaderno, eso he hecho un montón. Sí. ¿Y te gusta? ¿Cuándo decides que lo que vas a hacer ese día es dibujar sobre papel? No, dibujar en papel dibujo todo el día. En cuadernos tengo en todas partes. Y alguna vez, ¿sabes? De viaje suelo hacer más, cuando estoy en sitios poco tiempo, suelo trabajar más en papel porque para montar un taller de pintar necesito más trastos, ¿sabes? Es más complejo. Pero me monto talleres fácilmente en la India o en Tailandia, en África. En Mali tenía mi taller con mis cuadros, pero después he estado pintando en Costa de Marfil, en Senegal, en Piragua. Estuve pintando en Piragua, ¿sabes? Claro, y ahí trabajo en papel. Estuve trabajando en Guatemala, me acuerdo que no se secaba nunca porque hay tanta humedad que podías mantenerlo húmedo durante... O en un refugio de montaña de los Alpes que se congelaban los cuadros y estaban congelados hasta que los ponía encima de una estufa, ¿no? Porque era muy gracioso, con pintura congelada. Tenía su gracia. Y eso lo he hecho bastante, de pintar. Y claro, tengo un taller como de móvil que puedo montarme un taller aquí en 5 minutos. Eso sí lo hago muy bien. Y llevar papeles y cuadernos, acuarelas líquidas, sólidas, pinceles, brochas, agua. Sí, eso es... Y la acuarela es un sedimento de algo, entonces esa cosa tan inmediata me gusta mucho. Mi pintura es un poco todo lo contrario. También es un sedimento, pero más geológico. La pintura es como, la acuarela es casi no es nada, y esto me va muy bien. Pues tengo muchos cuadernos que llevo toda la vida haciendo y tendré 300 o más. Claro, mi madre guardaba mis cuadernos y es gracioso porque ves la parte escolar y ves los dibujos que cada vez ganan más. La parte del final son dibujos y cada vez hay más dibujos y menos cuentas. Entonces, y después a partir de... Alguno habré perdido, pero creo que todos los tengo. Y ya desde hace muchos años nunca quise arrancar páginas para vender ni nada, siempre los conservé como enteros, ¿sabes? Creo que los hacía cosidos para que nadie pudiera arrancar las páginas, ¿sabes? Porque si no, los galeristas siempre querían vender páginas de mis cuadernos y yo me negaba. Y entonces los conservo así como una entidad, porque tiene algo como como una novela, todos juntos. Tiene como tu vida, ¿no? Sí, es como una obra y eso son muchos de viajes y en algunos tienen notas como, ni siquiera son diarios, pero notas y alguien me decía, pero no sé por qué vas a África, siempre estás enfermo. Es porque solo escribía cuando estaba enfermo. Entonces siempre empezaba los textos que decía vómitos y diarrea. Entonces, parecía un hombre agonizante. Cada día era eso. Entonces fiebre, vómitos, mosquitos. Claro, porque escribía cuando ya no tenía fuerzas para pintar. O cuando hacía demasiado calor, que también siempre es como una queja.
Y claro, y ahora sigo haciendo en aviones o cuando no puedo pintar, pues escribir tiene... Yo soy más lector que escritor, desde luego. Bueno, no soy nada escritor, pero de lector sí que soy, sí. Y siempre se me ha dado bien. Entonces, lo de escribir a veces es como un desahogo, ¿no? Y ahora como escribo, sí, he seguido escribiendo en algunos, pero siempre hay el 90% de pintura y un 10% de escritura, digamos, algo así. Sí, la época de Mali sí que hiciste más diarios en algún momento. Sigo haciendo, ¿no?, ¿no? diarios, pero no, yo no lo llamo mucho diarios, porque diarios se supone que uno hace todos los días. Yo lo hago a veces. Y pongo la fecha, sí, ahora está de moda los dietarios, pero tampoco son dietarios, es como, son notas así de... En fin, yo no sé qué son. Pero y a veces es casi el dibujo que se va transformando, o empiezo escribiendo y acabo dibujando. Es casi un poco una variante de lo mismo, ¿no? Escribir, dibujar. En Nimadaya me dijeron que es la misma palabra que usan ellos para pintar y para rezar y para dibujar. Escribir, pintar y rezar usan una palabra de la misma raíz. Ya. Porque yo estaba en un monasterio ahí en Puctal, ¿cómo se llama? Bueno, por el Himalaya. Ladakh no, en Zamskar, que es un reino muy remoto, muy cerca de Pakistán. Y Puctal es un sitio maravilloso, es una cueva gigante, y dentro de la cueva hay un monasterio, y me alquilaron un cuartito como esto, y ahí estaba pintando. Y pregunté a los monjes, ¿pero no os molesta que esté pintando aquí mientras vosotros rezáis y decían sus mantras? Y me decían, no, es lo mismo. Y me dijo la palabra, que no me acuerdo, pero era lo mismo. Entonces me fue un alivio saber que cada vez que dibujaba estaba rezando. Oye, Miquel, ¿echas mucho de menos Mali? Mucho, sí, casi todos los días, diría. Fui a Kenia pensando por África, pero no tiene nada que ver, claro. No, pero claro, es que en Mali no volveré seguramente nunca más, pero claro que lo echo de menos. Es muy... A lo mejor si hubiera seguido viviendo en Mali ya estaría muerto, ¿sabes? Porque era todo muy intenso, hasta las enfermedades, todo era muy duro ahí, ¿sabes? No sé si yo tenía los 30 años, volvía siempre más joven y más fuerte de lo que iba, pero pasaba fatal a veces. Pero sí, lo echo mucho de menos, sí. No hay ningún otro lugar que conozca parecido a eso. Y el mundo Dogon, ¿sabes? La cosmogonía, como mundo animista. Además es un sitio que pintaste mucho, ¿no? No solo Sí, que pintaste allí, sino que pintaste el país, lo que veías. Sí, no, y me cambió la vida. Yo aprendí casi todo lo que realmente aprendí por ahí. Porque no sé si lo comentamos ayer en Escuela de Bellas Artes, yo estuve 2 semanas o así. Y el director de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona era José Milicua, ¿sabes? Que fue, creo, director de los Amigos del Museo del Prado muchos años. Y bueno, era un gran sabio, un gran experto en Ribera, ¿verdad? Sí. Que era un gran amigo. Bueno, lo conocí mucho más cuando yo ya había dejado, muchos años más tarde, pero era el director y entonces daba una conferencia diciendo que yo había sido el mejor alumno de la Escuela de Bellas Artes. Y dijo, hombre, señor Milicua, si yo estuve 1 semana. Dijo, pero aprovechó muy bien el tiempo. La escuela no era para ti, ¿no? No, nunca ha sido para mí la escuela. Me gusta aprender, pero no de la escuela, vaya. Y pintar es aprender, uno se pasa la vida aprendiendo, pero en cambio, ¿sabes? La anatomía y la perspectiva lo he tenido que estudiar después de otra forma. No es que... Pero en aquel momento, en Barcelona, en el 75, todo pasaba en la calle, las Ramblas. Mis amigos eran Mariscal y Nazario, y los del underground de cómic. Fíjate tú que la Escuela de Bellas Artes había una asignatura que era dibujo del antiguo y ropajes, liturgia y cultura cristiana. Ahora sé mucho de esto, pero cuando en el 65 a mí no me interesaba en absoluto. A mí me interesaba Boyce o, ¿sabes?, el pop art, pero no liturgia cristiana. Pero sí tenías claro que querías ser pintor. Ah, sí, eso siempre lo he tenido bastante claro, sí. No sabía cómo, pero incluso cuando mis amigos que hacían cómic, yo nunca intenté hacer cómic. Yo tenía muy claro que parecía un poco un desatino, pero sí, pues, yo soy bastante tenaz, además, con estas cosas. La afición de tu madre a la pintura, cuando ella era joven, ¿ayudó a que entendieran en tu casa que tú querías ser pintor? Sí, pero yo no sé si lo entendieron mucho, porque estuve enfadado con mi padre muchos años por eso.
¿sabes? Pero bueno, tampoco, ¿sabes? No sé, yo me fui muy joven de casa, eso no tuvo mucha importancia. ¿Sabes? Como creo que era inevitable, ¿no? Sí, no, yo creo que me ayudó tener libros de pintura, tener pinturas en casa, que eso en Fedanich en el año 60 y pico era raro tener un caballete y pinturas de óleo y aguarrás, eso no era lo común, ¿sabes? Entonces, pero claro, no teníamos ni televisión, ni radiocassette, ni guitarra eléctrica, nada de eso. Entonces, para ellos tener pinturas de óleo era como un pequeño milagro, ¿verdad? Y después ya con los años yo hice películas de Super 8, hice música electrónica con un cassette, con enchufes, haciendo sonidos estáticos, yo qué sé, pero la pintura nunca la dejé, siempre fue lo que más no sé, uno escoge una cosa y no otra por alguna razón así de afinidad muy... Sí, pintar es algo que hubiera hecho aunque hubiera estado en la cárcel en Sing Sing, ¿sabes? Eres un pintor solitario, ¿no? Hombre, claro, es que ¿qué pintor no es solitario? No sé. Bueno, se habla de que Rafael tenía una escuela. Bueno, decir, allí... Bueno, pero cuando pintaba, seguramente pintaba sodas. Mira, estoy bien así con público, tampoco es que sea un neurótico. No digo que eres asocial, digo que eres un pintor solitario. Sí, no, pintar, si tengo gente alrededor no puedo. Es un acto privado. Para mí mucho, muy parecido a la masturbación de alguna forma. O algo sexual sí, cosas que nunca haría en público. Me cuesta muchísimo, me da como mucho corte. Por eso cuando hacíamos esta performance de Paso Doble era como algo, un tabú total, desvelar ¿sabes? Esta performance con arcilla, ¿no? Que hacíamos, que era como pintar y destruir un cuadro con Joseph Nach. Y es curioso porque en Japón nos propusieron para hacer la performance y yo le dije a Joseph Nach, porque no lo había visto en años con la pandemia y todo, que es mi compinche, le dije, en Japón vamos a hacerlo en Japón cuando se pueda. Y me dijo, no, es que yo no puedo. Y dije, ¿cómo que no puedes? No estoy en forma. Dije, hombre, ya te ponte a hacer gimnasia 2 o 3 días y te pones en forma. Y vino a verme y Nach era un fideo, ¿sabes? Un chico alto y delgado, como esquelético. Y pesa 200 kilos. Se ha vuelto como Entonces, claro, entendí que no puede, claro. Bueno, subió resollando. Un bailarín, fíjate. Aparte que seguramente se acordaba de aquel golpe que le pegaste, que estuvo por poco a punto de morir. Le dejas en el escenario, él dijo, ¿no? que estaba dispuesto a morir por el arte. Sí. Fue una buena... Aquí la hiciste en el casón del Buen Prado, Retiro, ¿no? Sí, estuvo muy bien. Fue una experiencia muy interesante, ¿no? Sí, estuvo muy bien, fue muy intenso. Era siempre llegar al límite del aguante físico, eso siempre está bien. Sí, parábamos cuando ya no nos quedaba ni un gramo de energía, ¿verdad? Lo hicimos en Aviñón, lo hicimos en Nueva York, en Londres, una semana en París. En Venecia. En Venecia, en la Bienal. Sí, hemos hecho muchísimo. Estuvo muy bien, fue un gran... Yo siempre decía a Nach que lo haremos mientras seamos capaces de hacer cosas nuevas cada vez, ¿sabes? Que no repetir nunca las imágenes, que sean siempre distintas. Y a mí me servía como pizarra de ejercicios, ¿no? Y pensé que me quedaban todavía unas cuantas, que no había acabado alguna me quedaba por hacer. Podía haber hecho 2 o 3 más, creo. Lo hiciste en Mali también, ¿no? En Mali lo hicimos, fue la última en Mali. Sí, y hay una película de Isaki da Cuesta, que es la última vez que fuimos a Mali, en el 2012 o 14, por ahí. Y en el País Dogón, en mi casa, ahí con los niños, y era muy bonito. Pero ellos pensaban que era un sacrificio humano, ¿sabes? Creo que se sorprendieron de que estuviera vivo al final. Claro, porque en Europa sorprendía mucho esto de arcilla, manotazos, pero en Mali es lo que hacen ellos todos los días. Entonces, eso no me sorprendía nada y como todos me conocen, me han visto en sucio siempre. En cambio, ver que ponía vasijas encima de una persona, eso sí me sorprendía. Y pensaba, lo normal es que acabe muerto. Y no, entonces no aplaudieron. Al final estaban muy sorprendidos, pero nadie aplaudía. Eso también me gustó mucho. ¿Pero suelen aplaudir o no está en su cultura el aplaudir? Creo que era más como no sabían si había que aplaudir o no. Era muy bonito. Igual pensaron que no habíais terminado. Es que es verdad, sí. Oye, cuéntanos un poco de esta exposición que antes has comentado del Louvre. El Louvre es una exposición de bodegón, se llama Las Cosas. Y la exposición empieza con Zurbarán, no, empieza con los griegos, creo, y acaba con un cuadro mío muy grande que se llama
que se llama Un bodegón con pez espada y 5 cabezas, que es una de esas grisallas de 4 metros, que es el último cuadro. Bueno, ahí eso es lo que hasta que yo sé es esto. Y hay Meléndez, Zurbarán, Chardin, bodegones. Es bonito el tema. Aquí en el Prado hicieron una en el 78, ¿no?, de bodegones, muy buena también, que fue buenísima. Pero sí, sin arte contemporáneo, ¿no? Sin arte contemporáneo. Pero en esta hay poco arte contemporáneo, pero hay un fragmento de la explosión de la película de Antonioni de Blow Up, ¿sabes? Cuando explota la casa, que es como un bodegón en explosión. Y algún cuadro del siglo XX, no me acuerdo bien. ¿No hay Morandi o algo así? Debe haber Morandi, sí. No sé muy bien todo lo que hay. Yo he visto un poco del proyecto, pero se abre en septiembre y es una exposición muy grande. ¿Y qué supone para un artista contemporáneo exponer en el Louvre? Yo he expuesto bastantes veces en el Louvre. Expuse la Divina Comedia 3 veces y después era otra exposición que era el Louvre con arte contemporáneo, que había un cuadro del Louvre, que era esta gran galería del Louvre, estuvo ahí. Hombre, era divertido porque no me dejaban entrar los guardias y Bischofberger, que era mi marchand, decía: este es el pintor y este cuadro lo he prestado yo. Y el guarda estaba a punto de llamar a la policía pensando que estábamos locos, que éramos todos locos, peligrosos, ¿sabes? De que me voy a decir, este cuadro lo ha pintado él en el Louvre. No, era divertido. Y sí, no, hombre, lo que más me gustó fue cuando hicimos la Divina Comedia, porque me dejaron quedarme por la noche y me iba paseando como Belfegor ahí por el Louvre, y era cuando cambiaron el bastidor del cuadro de Leonardo da Vinci, de ¿cómo se llama? La Mona Lisa. Sí. Entonces yo siempre he visto de lejos porque hay tanta gente que es una bronca. Pero esta vez estaba ahí puesto encima de la mesa, ¿sabes? Y me pusieron unos guantes y lo tuve en mis brazos, ¿sabes? Un cuadrito así pequeño, muy bonito, por cierto. Si le quitan todo, está muy bien. No lo había visto nunca con estos ojos, ¿sabes? Es como... fue enternecedor. Y bueno, después eso me encanta, el Louvre me gusta mucho, y el Prado también, claro. Pero en el Louvre soy feliz, sí. Te gusta mucho la pintura clásica, vamos a llamar, ¿no? Te interesa mucho. Me gusta la pintura, pero yo no hago mucha diferencia de clásica a moderna, ¿sabes? Para mí es lo mismo. Y, no hay yo no tengo ningún problema en pasar de siglo a, ¿sabes? Igual que voy a ver arte egipcio y después del siglo XIX, es lo mismo ver arte del siglo XXI. Y sí, en el Louvre la ventaja es que hay un poco de todo. Yo estos museos del Louvre, el Prado, la National Gallery me los conozco bastante bien, entonces voy siempre a ver lo que quiero ver, ¿sabes? Voy haciendo... Es como hacer footing también. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del Prado? Que seguro que en este viaje vas al Prado. Bueno, claro que voy mañana, sin duda. Velázquez siempre, desde luego, es un gran fan. Pero después voy a ver a Meléndez, que me gusta mucho, ¿sabes? Este bodegonista de... Escribiste aquel texto, ¿no? Sobre Meléndez, ¿no? Sí. Diciendo que eran como los retratos de la monarquía podrida. Bueno, porque Meléndez quería ser un retratista y cada año escribía la corona porque quería ser pintor de corte porque creo que su padre había tenido un lío de faldas, tenía una especie de baldón en su expediente y por eso nunca fue. Entonces se entrenaba, era un gran pintor de figuras. En el Louvre hay un autorretrato suyo, que es un autorretrato enseñando un dibujo precioso, parece un torero. Pero no, siguió pintando y debajo de sus bodegones a menudo hay figuras. Al revés, ¿sabes? Hay radiografías de algunos Meléndez que puestos en vertical son entrenos que es lo que presentaba con su carta y que era siempre rechazado. Entonces, su venganza, fíjate, los bordes de la mesa de Meléndez, al principio de su vida es liso como recto, como este. Y poco a poco van habiendo muescas, ¿sabes? Porque cada rechazo era como una hostia que daba ahí en esta... Yo pensaba, lo escribí una vez, que eran como las pistolas de Billy the Kid, ¿sabes? Que cada persona que mataba ponía una muesca en la pistola, excepto mexicanos que no ponían muesca. Fíjate. Entonces Meléndez hacía eso, cada rechazo era y al final sus cuadros son como un zigzag, un abismo en primer plano, que es una... Sí, y claro, tú podías hacer
toda la corte en forma de peras y de cada vez más tumefactas. Podridas. Sí. No, sí. Son retratos en forma de vegetales o de quesos o de sandías. Sí. Es un pintor muy interesante, Menéndez. Porque bueno, en Francia está Chardin, que está muy bien, pero creo que Menéndez es uno de los grandes bodegonistas, casi del nivel de los bodegones Zurbarán, por decir. Sí. En el Prado está muy bien representado, ¿no? Sí, en el Prado está estupendo, porque está casi todo el corpus más grande de la obra. Pues Sánchez Cotán, que es una maravilla, sí. No, pero bueno, yo voy a ver a Velázquez siempre, porque es un gran gusto. Una vez me dejaron una escalera para ver de cerca las meninas en parte de arriba, ¿sabes? Entonces lo veía con luz y sin luz, ¿sabes? Para verlo bien, sí, estuvo muy bien. No, claro, el Prado es un alimento bueno para mí, siempre lo ha sido. Y a nivel personal también te gusta tener y disfrutar pintura clásica, ¿no? Bueno, clásica, pintura. Bueno, pintura histórica, digamos, ¿no? Bueno, antigua y moderna, pero yo no, te digo, no hago mucha diferencia, tanto me da. No sé, es como... No, es que hasta me parece un poco absurdo eso de... Pero a menudo estos últimos años era más fácil comprar pintura antigua que pintura moderna, porque era mucho más... Y si sabes un poco... En fin, pero sí que me encanta vivir con pintura. Sí. Porque mirar mis cuadros no me interesa mucho, en cambio mirar los cuadros de otro es más fértil para mí. Mis cuadros, cuando yo los he pintado, prefiero no volverlos a ver. No, porque si los tengo delante es como si no lo hubiera acabado nunca, ¿sabes? Y no me interesa mucho, prefiero tener otras cosas. Pero tú no vuelves a un cuadro, ¿no? Normalmente lo has dado por terminado, ¿no? Prefiero no volver, sí, si no, no acabaría nunca. No, yo cuando está acabado ya es como si no fuera mío. ¿Tienes normalmente muchos cuadros a la vez en marcha? Sí, pero suelo trabajar sobre uno o dos, pero a veces tengo muchos que no consigo acabar y están ahí a veces años. Pero bueno, acaban siempre... Casi siempre los acabo, pero tengo siempre muchos que llevan tiempo. Pero también tengo cuadros acabados que están ahí dando tumbos y acaban, a veces sin querer, reciben... sí, bien. Manotazo. Sí, es... Bueno, el taller, mientras están ahí, todo es pintura, o sea que no es... Sí, están acabados cuando saben del taller, pero mientras están ahí todo puede pasar. Doy por hecho que el 12 de junio estás en Jaén. Eso sí, desde luego. Voy a hacer el cartel, por cierto. Vas a hacerlo. El 12 de junio vuelve sí, José Tomás a... Ya no quedan entradas, por cierto. Desde el 11 de junio. Sí. No, desde el día anterior a que se dijera, ¿no? Sí. Se vendieron en 2 horas, ¿no? Claro que voy, sí. ¿Qué es para ti tu amistad con un torero como José Tomás? Bueno, pues sobre todo es la admiración a torero, además como torero. La amistad es un hombre muy discreto y muy curioso y muy un poco, no es muy expresivo. Él es expresivo toreando, que es como tiene que ser, ¿verdad? Pero sí, la verdad que tengo una relación como tú de admiración con él como torero, ¿verdad? Es muy único. A mí me gustan los toros de otros, pero me gustan muy pocos toreros, de verdad. Entonces José Tomás ha sido, claro, ya es un poco mayor, pero sigue siendo bastante único, ¿verdad? Y un misterio, ¿no? No, pero además siempre ves que te entrega, ¿no? Nunca hace cosas fáciles. Yo era muy amigo de Curro Romero también, y he pasado muchas horas con él hasta hace muy poco, y creo que lo veré en Sevilla también uno de estos días. Y Curro sí que habla mucho, y sobre todo ahora de mayor, y cuenta cosas se aprende mucho con Curro. José Tomás es muy callado, pero está muy bien que sea como es. Bueno, la gente callada tampoco te molesta, ¿no? En absoluto, en absoluto. Oye, ¿y los toros en tu obra? ¿En la cerámica, en los grabados, en los cuadros, sí. Llevas... Bueno, he pintado durante bastante. Muchos años pintas. Sí, y vuelvo a eso, ¿no? A veces. Es que es un buen tema. Aparte, yo creo que aunque no me gustaran los toros, podría pintar toros, ¿sabes? Me gusta como tema, independientemente bueno, a mí me gusta el fútbol y no he pintado nunca fútbol, pero los toros, que me gusta mucho la plasticidad y esta cosa del sol, la sombra, la vida, la muerte, el vacío lleno, tiene algo muy plástico. Me gusta la relación con la historia de la pintura también que tiene con Manet, Picasso, Goya. Es interesante. Con Bacon, con los pintores catalanes, ¿cómo se llaman?
Fortuny y sí, me gusta mucho. Después me gusta la mala pintura de toros también, ¿sabes? Que hay mucha, Casi toda. Es que el 99% es atroz. Pero también me gusta por pensar que estás tan cerca del desastre. Es que casi todo el mundo diría pues que la mía forma parte de la mala pintura de toros. Es un juego que interesante, sí. También me gusta que es una provocación porque está muy mal visto, entonces es casi político, sin querer, ¿verdad? Porque yo pinto toros desde hace mucho tiempo, pero ahora es como pintar una apología del incesto, no sé, algo tabú, ¿verdad? Y eso también me interesa porque, fíjate, al fin y al cabo, nada hay más serio, ¿verdad?, que este espacio circular como un reloj con la sombra y resulta como provocador, ¿verdad? Como hacer es curioso. Creo que revela algo de la inconsistencia social de ahora, ¿sabes? Me parece. Por eso me interesa. Pero bueno, es casi de rebote, ¿eh? No es mi objetivo. Sí, no, primero te gustan y después haces esta lectura, ¿no? Sí, pero bueno, yo aunque iré a los toros, aunque no los pinte, ¿sabes? ¿A Sevilla vas a ir también a los toros? Pues alguna vez, no iré, tal vez voy el domingo y... El de Resurrección. Eso. A ver al trío. Antes iba a ver a Curro siempre. Sí. Bueno, él vive cerca de Sevilla, ¿no? Sí, ahora hemos quedado para vernos ahí. Sí, está muy mayor, Antonio Lucas le hizo una entrevista a Curro preciosa. Sí, lo leí, estuvo muy bien, sí. Me curraba muy bien. A mí me contó una cosa que me impresionó mucho, que es que cuando él era niño veía a Rafael del Gallo, lo iba a ver en un bar donde él comía y ha retirado, que era un gitano viejo, y caldo, como está, que se comía huevos fritos. Y Curro reproducía el movimiento con el trozo de pan, con un trozo de pan, y decía con qué arte se comía los huevos. Y hacía el movimiento en el plato, ¿sabes? Y este hombre aprendió a torear viendo la naturalidad y el arte con que comía los huevos fritos de Rafael del Gallo. Y yo estoy seguro de que es así. Por redondos. No sé, él nunca dirá que es verdad, pero es así, ¿sabes? Porque estos detalles son muy importantes. Uno se fija en estas cosas, ¿verdad? Y sí, Curro cuando tenía 10 años y todo lo que hizo toreando era esta misma facilidad, ¿sabes? Como, a mí me parece un poco como Velázquez, ¿sabes? Ese trapito pequeño, tan flojo, ¿no? Como... Muy bien. Oye, yo creo que podíamos acabar. Dar un par de preguntas, que seguro que hay más, ¿eh? Sí. Pues un par de preguntas, si os parece. Sí, venga. No me lo creo, que nadie se anime. Qué bien. Pues nada, has triunfado. Está todo claro. Sí, dime. María. Gracias. Espera, María, un segundo, para que te oigan atrás. Sí, vi la exposición el otro día y tú dijiste que habías ido a Kiwayú a refugiarte de un momento malo que estabas pasando. Sí. ¿Y por qué tanto color en las acuarelas atravesando un momento...? Bueno, pero es que, ¿sabes? El momento malo, pues, el color ayuda. No tiene mucho que ver, ¿sabes? Ahora estoy muy feliz y pinto cuadros grises, ya te decía, no es muy... No, pero porque tenía colores y vivía en el medio del coral. Entonces, lo que veía todos los días era, ¿sabes? Pero, ¿sabes? No tiene mucha relación esto de... yo nunca me he parecido que los colores sean alegres o que la tristeza sea gris, al contrario. Pues a veces, mira, verdad que no es un pintor nada triste y tiene pocos colores, ¿no? Sí, en fin, pero yo no estaba triste, estaba en situación difícil, pero triste para nada. No. Pero bueno, fue como 3 meses muy intensos de pintar y bucear. Y eso está bien, a veces como fuera del mundo, ¿verdad? Y después de la pandemia también estuvo bien refugiarme en otro lugar tan distinto de Europa y de Mallorca. Sí, donde no existía la pandemia, ¿no? ¿Perdón? Que donde no existía la pandemia. No, nadie hablaba de eso, ni mascarilla, ni vacunada. No, estuvo bien. Bueno, y era un poco África, aunque fuera muy ligeramente, pero es África, después de todo. Muy bien, oye, Miquel, pues muchísimas gracias. A vosotros.
por venir a contarnos cosas. Gracias.